La antigua civilización griega es ampliamente reconocida como una de las más influyentes en la historia de la humanidad. Surgió en Europa hace aproximadamente 8000 años y dejó un legado revolucionario en diversos campos del conocimiento humano, que van desde la filosofía y las matemáticas hasta la literatura y la astrología. Sin embargo, uno de los aspectos más fascinantes y distintivos de la cultura griega es su enfoque único hacia la sexualidad. Aunque las prácticas sexuales en la antigua Grecia difieren significativamente de las actuales en el mundo occidental, muchas de sus características han dejado una huella duradera en nuestra comprensión moderna de la sexualidad. ¿Estás preparado para descubrir más sobre este intrigante aspecto de la cultura griega? Acompáñanos en un viaje al pasado para explorar cómo los griegos percibían y practicaban la sexualidad, y cómo esto influía en su sociedad y cultura. Sin más preámbulos, comencemos. La civilización cretense alcanzó un gran desarrollo. En ella, las mujeres disfrutaban de una notable libertad, participando activamente en los banquetes y representaciones de la época. La igualdad de género era evidente, permitiendo que tanto hombres como mujeres se casaran libremente. En los matrimonios, la mujer tenía el poder de decisión sin interferencias externas. En la sociedad minoica, el centro de la vida social radicaba en la invocación a la Madre Tierra. Tanto hombres como mujeres acudían a los bosques y montañas para realizar sacrificios animales y ofrendas a los dioses. Durante estos rituales, se satisfacían todos los apetitos sexuales, lo que resultaba en grandes copulaciones durante los días que duraba el ritual. En esta sociedad, la sexualidad se comprendía como una necesidad natural que se satisfacía con total libertad. Posteriormente, surge la cultura micénica con los aqueos, mencionados por Homero y conocidos por su fuerte sexualidad. Sus matrimonios tenían características bastante primitivas. La esposa debía llevar consigo una esclava para que se convirtiera en la concubina de su marido si no podía darle hijos. La mujer aquea dependía totalmente de su marido y debía aportar una dote al matrimonio. Tras la muerte del marido, su hijo podía decidir venderla, devolverla a su antigua casa o deshacerse de ella. El aqueo pobre normalmente no podía aportar dote alguna al matrimonio. En este caso, si se le permitía casarse, debía ir a vivir a casa del padre de la futura esposa y, en consecuencia, depender de él. El matrimonio aqueo se basaba en un contrato en el que los contrayentes debían aportar una dote, lo cual marcaba el comienzo de una mejora en la situación de la mujer con el tiempo. La esposa dotada no podía ser repudiada nunca ni devuelta a su familia originaria. Sin embargo, sí podía casarse nuevamente, pero esto requería el consentimiento de la mujer y la provisión de una nueva dote. Con el transcurso del tiempo, observamos cómo va desapareciendo la figura de la concubina familiar, debido a la situación degradante que suponía para la esposa. Cuando el padre fallecía, las hijas nunca podían heredar nada, ya que la herencia pasaba a manos de los hijos, e incluso los posibles hijos ilegítimos tenían preferencia total. El comportamiento sexual de los griegos experimentó cambios gradualmente. Surgió un fuerte interés por los efebos y las prostitutas, convirtiendo tanto la heterosexualidad como la homosexualidad en prácticas comunes. En la antigua Grecia, el papel de la mujer estaba limitado a la maternidad, el cuidado de los hijos y las labores del hogar. A medida que evolucionaba el comportamiento sexual de los griegos, también lo hacía el ideal de belleza femenina, que tendía a volverse más esbelto. A diferencia de las sociedades occidentales posteriores, especialmente aquellas influenciadas por el cristianismo, la antigua Grecia no permitía que la orientación sexual de sus ciudadanos afectara a su vida social. En la Atenas clásica previa al siglo V a.C., se producían relaciones entre jóvenes de diferentes estratos sociales. Esto generaba tensiones en el poder de las élites ricas que buscaban mantener el control sobre la acumulación de riqueza a través de dotes y herencias. Para contrarrestar esto, se promulgó una ley que no reconocía la validez de los matrimonios entre personas de diferentes clases sociales. Además, se permitían los matrimonios consanguíneos para favorecer la acumulación de riqueza entre las élites, asegurando así la estabilidad de la propiedad privada. Incluso Pericles enfrentó dificultades para casarse con la hetaira y filósofa Aspasia de Mileto, teniendo que conformarse con ser su amante a pesar de tener un hijo juntos. Durante el conflicto armado entre Atenas y Esparta, y debido al reclutamiento de hombres en el ejército, las mujeres se encontraron en una situación difícil, ya que no podían mantener relaciones sexuales. El médico Hipócrates afirmaba, las mujeres no sufrían tanto por la guerra como por la falta de satisfacción sexual. Aunque tanto Platón como Sócrates abogaron por la igualdad entre hombres y mujeres en el matrimonio, sus ideas no tuvieron éxito.
Aristóteles, por otro lado, sostuvo la inferioridad de la mujer respecto al hombre. En la Atenas de esa época, la prostitución alcanzó su máximo esplendor, con la proliferación de casas de citas siempre llenas de hombres. Además, la homosexualidad se extendió considerablemente e incluso fue regulada por ley. La función principal de la mujer era procrear y cuidar de sus hijos, especialmente de los varones, quienes continuarían el linaje familiar. La fórmula matrimonial incluía la frase, te entrego a esta mujer para la procreación de hijos legítimos. Solían contraer matrimonio a los 14 o 15 años, siendo instruidas para desempeñar roles maternales y excluidas de la educación formal. A las mujeres se les confinaba en el hogar, lejos de las miradas, y solo se les permitía asistir a funerales o festivales específicos. Muchas mujeres, sin embargo, aprendieron por sí mismas a leer, escribir y tocar instrumentos musicales. Aquellas que no se casaban a menudo se dedicaban a la prostitución, la cual floreció intensamente en Atenas durante los siglos V y IV a.C. Existían dos clases de prostitutas, la mayoría en los burdeles eran esclavas o extranjeras. Por otro lado, estaban las hetaidas, prostitutas de un nivel más elevado, conocidas por su compañía femenina. En muchos casos, estas mujeres poseían amplios conocimientos y competían en cultura con los hombres. La más famosa de estas hetaidas fue Aspasia de Mileto, quien impartió clases de filosofía a Platón y Sócrates. Aspasia fue amante de Pericles durante años, con quien tuvo un hijo. Solo tras la muerte de este hijo, debido a la peste que asoló Atenas, se les permitió casarse. Hubo hetaidas demasiado famosas que alcanzaron la élite social. Una de ellas fue Friné. Nacida en Tespia, a pesar de su humilde origen, al trasladarse a Atenas perfeccionó sus habilidades amatorias y realizaba espectáculos que la hicieron muy demandada por las clases altas. Reconocida como una gran etaida, cautivó a las élites de la época. Otra etaida conocida fue Lais de Corinto, amante de prominentes figuras como Demóstenes, Aristipo y Alcibíades. A pesar de su estatura pequeña, su excepcional belleza la convirtió en modelo de escultura. La homosexualidad masculina comenzó en el llamado período presocrático alrededor de finales del siglo VII a.C. Pisístrato, un tirano que conquistó Atenas, tenía como amante a Solón. Los hijos de Pisístrato también eran homosexuales. Para el griego, cualquier actividad sexual en la que un ciudadano penetrara a alguien socialmente inferior se consideraba normal. Se consideraban personas socialmente inferiores a mujeres, jóvenes, extranjeros, prostitutas y esclavos. Al mismo tiempo, se consideraba vergonzoso ser penetrado por alguien socialmente inferior. La sociedad griega valoraba la masculinidad en los hombres adultos y la feminidad se asociaba con ser penetrado en las relaciones homosexuales. La relación de pederastia era bien vista y cuando el erómeno ya había llegado a la madurez, se le decía, puedes levantar un toro si lo portaste de ternero. Sin embargo, las relaciones entre hombres adultos de igual estatus social se consideraban mal vistas y provocaban rechazo social. La homosexualidad en la Atenas clásica se practicaba de manera generalizada y era tolerada. Sin embargo, los ciudadanos atenienses no podían prostituirse porque podían perder su ciudadanía. La ley no eliminaba la prostitución masculina, sino que la permitía a los extranjeros y a los no ciudadanos. Los ciudadanos atenienses sí podían tener relaciones homosexuales con proxenetas o con hombres como relación amorosa o de placer, nunca como negocio. La relación homosexual más extendida era la que se daba entre hombres adultos y jóvenes adolescentes, a lo que se llamaba pederastia. La relación solía ser física, pero también buscaban aspectos educativos, donde el hombre mayor conseguía el amor del hombre joven gracias a su valía como maestro y por la devoción que le demostraba el joven. La pederastia en la Grecia antigua era una relación entre un hombre mayor y un joven. El hombre mayor se le denominaba Erastés y se encargaba de educar, proteger, amar y dar ejemplo a su amada. El joven era llamado erómeno y le daba a su amante su belleza, juventud y compromiso. Atenas tenía protocolos sociales para proteger a los jóvenes del deshonor que se asociaba con ser penetrado. Se exigía al erómeno el respeto y la honra del Erastés, pero no que lo deseara sexualmente. El ser cortejado por un hombre mayor era señal de hombría para un joven. Pero el deseo sexual recíproco no era bien valorado y provocaba un estigma social importante. ¿Los usos heterosexuales y homosexuales no creaban problemas a las personas ni a la sociedad ateniense? Como las guerras eran frecuentes, la homosexualidad en el ejército era permitida e incluso estimulada.
Estas relaciones eran usadas para conseguir un mejor adiestramiento militar y para mantener la moral, pero sobre todo fortalecer los lazos y el espíritu de combate de los soldados en época de guerra. Los filósofos socráticos pensaban que un ejército sería más fuerte si estaba constituido por parejas de amantes masculinos, debido a los fuertes lazos que se forman entre ellos, lo que les hace pelear con más potencia que los soldados normales. Esto provocó que los matrimonios fueran bastante indiferentes, ya que los hombres en sus largas campañas guerreras no se preocupaban acerca de si su mujer se enteraba de sus aventuras con otros soldados o prostitutas. En este sentido, debemos destacar el batallón sagrado tebano. Era una unidad militar que siempre estaba separada del resto del ejército y solo podían alistarse en él hombres y sus jóvenes amados. Es un ejemplo de cómo en la antigua Grecia se usaba el amor homosexual entre los soldados para fomentar su espíritu guerrero. La fama de este batallón por su gran fuerza de combate hace que se le construyera un monumento que aún hoy en día está de pie y es el lugar donde están enterrados sus miembros. Este tipo de relaciones aparece de forma explícita en la Ilíada. Se puede ver en la relación de Aquiles y Patroclo. La pederastia era lo más habitual y eran escasas las relaciones entre iguales. Plutarco recoge las palabras despreciativas de Filipo II de Macedonia sobre la homosexualidad en el ejército y dice: encontramos que la mayoría de las naciones guerreras son más adictas al amor. Y entre los más antiguos héroes ninguno tan amoroso como Meneagro, Aquiles, Aristómenes, Simón o Epaminondas, el último de los cuales tuvo como concubino a Asópico y a Cafisodoro, que fue asesinado junto a él en la batalla de Mantinea y yace enterrado muy cercano a él. El famoso legislador Solón se encargó de legislar sobre la prostitución masculina, siendo solo permitida a los esclavos, como ya hemos visto, y decía: porque el que vende su cuerpo por dinero, igualmente puede vender los intereses de la comunidad. Sin embargo, la pederastía estaba prohibida a los esclavos. En las ciudades atenienses los prostíbulos estaban situados en los barrios portuarios y estaban destinados a satisfacer a la gente pobre, mientras que los destinados a atender a las clases adineradas se asentaban en lugares discretos y alejados. Esliques también habla de prostitución masculina en la calle. Sin embargo, las relaciones homosexuales entre mujeres están poco documentadas por la historiografía. Sin embargo, tenemos a la gran poetisa Safo de Lesbos, de ahí viene el lesbianismo, que escribe cantidad de poemas que describen los amores entre mujeres. Safo se convierte en referente del lesbianismo y del amor entre mujeres. En Esparta han quedado reflejadas relaciones lésbicas cuando Platón, en su obra El banquete, cuando dice que aparecen mujeres y no se preocupan por los hombres, pero tienen contacto con mujeres. Al explorar la sexualidad en la antigua civilización griega, hemos encontrado una amplia gama de prácticas y creencias, desde la igualdad de género en Creta hasta las complejas normas de la pederastia en la Atenas clásica. Es importante recordar que nuestro propósito es educar y fomentar el debate constructivo, no juzgar ni glorificar. Al aprender sobre la sexualidad griega, ampliamos nuestra comprensión de la diversidad humana y de cómo diferentes culturas han abordado este aspecto fundamental de la experiencia humana a lo largo del tiempo.